Otro amigo de Javier Milei está a punto de ser eyectado del gobierno nacional frente a denuncias de corrupción. Su nombre es Demian Reidel, con quien Javier Milei suele juntar en la Casa Rosada para, según ellos, reescribir la teoría económica mundial. Es titular de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, NASA, una de las empresas nucleares más importantes del país, que gestiona Atucha y Embalse. Sin embargo, entre medio de denuncias por sobreprecios del 1000% y desvíos de fondos públicos para pagar deudas personales, su futuro parece estar contado. Desde el año pasado, Demian Reidel es titular de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Llegó hasta ahí después de ser miembro del gabinete de asesores de Javier Milei, un puesto que sin embargo no le valió ninguna designación oficial. Es amigo de Milei, amigo personal, y eso es lo que por ahora lo mantiene en su puesto en NASA. Sin embargo, hay numerosas denuncias en su contra que se fueron acumulando durante las últimas semanas, que hablan de sobreprecios, de direccionamiento de compras públicas, incluso de desvío de fondos, y que pronto, más pronto que tarde, podrían terminar con él eyectado de su puesto. Esto que vemos acá es Atucha, Atucha 1 y 2, el complejo con dos de las centrales nucleares más importantes del país. Por ahora todavía depende de Demian Reidel. Sin embargo, justamente en Atucha se dio una de las tramas de corrupción más importantes del gobierno nacional en los últimos años. Surge todo de una denuncia interna realizada por funcionarios de la propia Nuclearélectrica Argentina que detectaron que bajo la gestión de Reidel se favorecieron a distintas empresas para contratar o realizar contrataciones públicas por montos mucho mayores a lo estipulado previamente. En particular, el área afectada es la limpieza, un área importante en una central nuclear o en una empresa que gestiona centrales nucleares, en la que hasta el año pasado se desempeñaba para justamente encargarse de la limpieza de las dependencias de Nucleoeléctrica una empresa llamada Clarity. Esta empresa cobraba servicios en torno a los 450 millones de pesos por los 2 años de prestación. Sin embargo, de la noche a la mañana, NASA abrió una licitación pública y tachó de las ofertas a 7 de los nuevos oferentes que se presentaron. Las dos que quedaron ofrecen servicios por 1.100.000 pesos. Perdón, 1.100 millones de pesos. Las dos que quedaron ofrecen servicios por 1.100 millones de pesos. Estas son las denuncias que constan en el proyecto de resolución interna al que tuvo acceso Diagonales, y lo contamos acá en exclusiva. La trama comienza el 3 de diciembre del año pasado. Los funcionarios internos de NASA detectan que justamente de las 9 empresas que se presentan a la licitación, 7 son descartadas. Solo quedan 2. Eventualmente se suma una tercera, todos por montos muy superiores que duplican las prestaciones anteriores. De nuevo, para la limpieza de Nucleoeléctrica Argentina. Las denuncias internas apuntan a que estas empresas fueron beneficiadas con un direccionamiento interno. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, a través de modificaciones al reglamento para realizar las adjudicaciones, lo que se logra es tachar, sacar de en medio a todas las empresas que podrían prestar el servicio, pero no le conviene a la gestión. Estas son las denuncias internas. Y en su lugar beneficiar a estas otras empresas seleccionadas a mano, un puñado, que pueden prestar el servicio por montos siderales mucho mayores a los que generalmente se utilizan en las contrataciones. Esta trama se desenvuelve a través de varios idas y vueltas entre medio de los propios funcionarios de NASA. Los que responden a Reidel insisten en avanzar con estas contrataciones tratando de justificar los costos que aparecen en las ofertas. Esto es un textual. Les dicen que justifiquen los costos. Este es el cuadrito donde se ve la comparación entre las ofertas. Arriba la de Clarity coincide con el monto estimado por NASA, 450 millones de pesos. Abajo las empresas oferentes que se van a quedar con el negocio ofrecieron 1.100 millones de pesos.
y fueron beneficiadas. Lo que indican los funcionarios internos es que incluso el contrato que está ahora mismo vigente podría haber sido prorrogado. Sin embargo, la gestión de Reidel decidió hacerle lugar a este pequeño negocio para poder potencialmente contratar con sobreprecios y desviar esos fondos. Esta trama de corrupción fue investigada en un primer momento por Perfil, también después el Disenso agregó sus propios informes. Ahora nosotros tenemos en posesión el proyecto, la resolución interna, que indica justamente todos estos desmanejos. La línea de tiempo es la siguiente, comienza el 3 de diciembre. El 12 de diciembre empiezan los mails y comunicaciones internas para poder dar lugar a esta maniobra con sobreprecios. El 17 de diciembre pasado, esto es cuestión de días, y en medio, mientras se terminaba el año, se acercaban las fiestas y el tiempo apremiaba. El 17 de diciembre pasado, los funcionarios en contra de la contratación señalan: hay un intento de demostrar que el monto actual no alcanza a cubrir los gastos del contrato. Es decir, los montos por los que trabajaba Clarity, la empresa que estuvo prestando el servicio hasta ahora, son denunciados por la gestión de Reidel como insuficientes. En ese sentido, Reidel promueve la aceptación de los valores ofertados por los 3 proveedores que han arribado a esta instancia del proceso. En ese marco aparece esta notita. Una notita enviada a los funcionarios internos de Nucleoeléctrica, que es una recomendación para tener en cuenta. ¿Qué le recomienda a los funcionarios encargados de la oferta? Bueno, que realicen el cálculo del monto estimado para la contratación del servicio de limpieza, teniendo en cuenta las exigencias de calidad y requisitos comerciales, que pueden explicar una diferencia entre el monto actual, 450 millones de pesos, y el monto que Reidel busca cerrar, 1.100 millones. Esto es una comunicación interna oficial entre los funcionarios. Lo que se logra es tratar de encontrarle las justificaciones, recomendaciones, para que la oferta más cara sea la ganadora. Una premisa que obviamente va en contra del ajuste y también en contra de la propia privatización que el gobierno nacional quiere hacer de Nucleoeléctrica Argentina, que por otro lado es una empresa superavitaria, como ahora vamos a mencionar. Los funcionarios que están en contra de esta medida la denuncian como antieconómica. La persona que escribió este informe interno en NASA es Juan Pablo Nolasco Sáenz, el gerente de planta de Atucha 1 y 2. La denuncia es la siguiente: aprietes de las empresas oferentes, direccionamiento discrecional desde la gestión nacional y el aval a la presentación de ofertas mucho mayores a lo que las estimaciones propias del presupuesto indican. El 26 de diciembre pasado, el día después de Navidad, una comunicación interna señala: aguardo tu devolución a fin de poder justificar el lote. Justificar el lote significa justificar las ofertas que contienen estos sobreprecios, y la devolución es una devolución del análisis. Esto es un ida y vuelta entre los funcionarios que están a favor y los funcionarios que están en contra de estas ofertas con sobreprecios. Adjunto llega este cuadrito que vemos acá. Un Excel que supuestamente señala que las ofertas convenientes son las de los 1.100 millones de pesos. Este Excel es utilizado desde dentro de Nucleoeléctrica para poder duplicar el monto que actualmente se utiliza para la prestación. Todo este escándalo desemboca en una serie de fuertes denuncias de corrupción contra Reidel. Tan así que el directorio que supo nombrar Reidel el año pasado se ve diezmado. En enero de este año, el directorio de Nucleoeléctrica sufre 2 bajas muy importantes. Las de Hernán Pantuso y Marcelo Famá, 2 funcionarios ligados a Reidel, que es titular de Nucleoeléctrica, que eran los que se encargaban de justamente llevar a cabo estas contrataciones. Los funcionarios son eyectados del directorio entre medio de una votación cruzada en la que los dirigentes de Reidel se dan la vuelta.
y lo dejan a Reidel solo. Se dice incluso que Reidel se brotó durante esa reunión, salió pegando un portazo muy enojado, porque el directorio se le había dado vuelta y había echado a los funcionarios que él mismo nombró. La situación es la siguiente. Ante las denuncias de estos sobreprecios del 100% y la renuncia forzosa de 2 de los miembros del directorio, el próximo que podría perder su puesto es el propio Damian Reidel, un funcionario que llegó a Nuclearélectrica Argentina con la misión de privatizarla y sin embargo, según las denuncias internas, lo único que hizo fue favorecer los curros y la corrupción adentro de la empresa. Lo único que lo detiene ahora es su amistad con Milei. Un Milei que generalmente lo recibe en Casa Rosada en la Quinta de Olivos, se juntan a escribir papers que después publican en internet, como uno que tuvo muchas repercusiones en los últimos días, que publicó Reidel desde su propio Google Drive. Y mientras tanto, el círculo de Milei lo quiere Reidel afuera. Ese círculo incluye incluso a Karina, que está cansada de que los amigos de Milei sean los que traen la corrupción hacia adentro del gobierno. Irónico porque Karina justamente, a través de su vínculo con Diego Spagnuolo, fue la que favoreció una de las causas de corrupción más importantes del gobierno libertario. Pero mientras tanto siempre son amigos de Milei los que aparecen metidos. José Luis Espert, el propio Diego Spagnuolo, como mencionamos recién, ahora Damian Reidel, etc. Esta no es la única denuncia que pesa en contra de Reidel. En los últimos días también trascendió que Nuclearélectrica Argentina planea realizar una contratación directa, sin licitación, contratación directa, con un sobreprecio del 1000%. Se trata de una contratación para conseguir un servicio de software que garantice que los servidores de Nuclearélectrica se mantengan en pie. Una fuente cercana que conoce la lógica interna de Nuclearélectrica nos comentaba incluso que esta licitación, esta contratación directa, mejor dicho, no es necesaria porque en Nuclearélectrica Argentina tienen muchos métodos de salvaguardar toda la información que tienen los servidores. Bueno, sin embargo, Reidel avanzó y pasó de un contrato de 600.000 dólares a un contrato de 7 millones de dólares. Es un sobreprecio del 1000%. Fue anunciado entre varios dirigentes por ATE y su titular Rodolfo Aguiar, que denunció un esquema de supercorrupción. Dice que el gobierno hizo una compra con un 1066% de sobreprecio y habla de una corrupción mayúscula en Nuclearélectrica Argentina. ¿Cómo se explica pagar 7 millones de dólares por un sistema administrativo, siendo que la empresa ya cuenta con un software que cumple las mismas funciones y su costo es 600.000 dólares? Bueno, esas son las preguntas que empiezan a aparecer y que acorralan a Reidel. Mientras tanto, los intentos del gobierno por privatizar Nuclearélectrica continúan. Acá nosotros publicamos, por ejemplo, en Diagonales, recientemente, que inició el proceso de privatización de Nuclearélectrica y que se dice que el monto por el que está siendo vendida Nuclearélectrica es mucho menor al valor que le podrían poner. Nuclearélectrica es una de las empresas públicas superavitarias del Estado Nacional. Un informe reciente realizado por el Instituto Argentina Grande, en colaboración con la Asociación de Técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA, indica que efectivamente Nuclearélectrica es superavitaria y que en el primer semestre de 2025 tuvo justamente una ganancia de 27,7% con respecto a sus ingresos. Son cifras muy recientes, por otro lado, y muy abultadas. Es una empresa que funciona bien, superavitaria. Eso se dio a merced del ajuste del gobierno nacional y de la motosierra, que provocó, entre otras cosas, una eyección, un éxodo de funcionarios y empleados hacia adentro de Nuclearélectrica y todo el sistema nuclear en general. Dice este informe que desde el cambio de gobierno hay una caída real de presupuesto cercana al 43% en el área y una pérdida salarial acumulada de alrededor del 35% en organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esta es la disyuntiva en el gobierno de Javier Milei. ¿Se privatiza? ¿Se continúa con todos estos negocios? Bueno, Reidel podría tener un motivo para poder continuar con sus negocios. Y es que en los últimos días trascendió que Damian Reidel tenía una deuda con un banco muy importante a nivel nacional por 825 millones de pesos. Sin embargo, esa deuda desapareció de un día para el otro.
Reidel, por supuesto, como titular de Nucleoeléctrica, gana 14 millones de pesos al mes. No es un monto pequeño en absoluto, pero tampoco alcanzaría para pagar semejante deuda. Bueno, Reidel salió a dar explicaciones en febrero, hace solo algunos días, y dijo que logró pagar la deuda de 825 millones de pesos con la venta de un fideicomiso que estaba a su nombre, por 770 mil dólares. Estas son las cifras que publicó Reidel. Dice que de repente él tenía un fideicomiso que estaba a su nombre, del que se fue deshaciendo poco a poco durante los últimos meses, y que con eso logró hacer frente a esta deuda gigantesca que lo perseguía pese a tener uno de los sueldos más favorables en toda la administración pública nacional. Ante las denuncias de corrupción, lo que hizo Reidel fue publicar en sus redes sociales distintos comunicados a modo de evidencia. La evidencia que publicó habla por sí sola, y la voy a mostrar ahora a cámara. Estos son los documentos que publicó Reidel para mostrar que su acción al desprenderse de la deuda de 825 millones de pesos que debía a uno de los bancos más importantes del país fue hecha en buena ley. Documentos en los que no se lee nada, obviamente, porque están todos borroneados, este no es el único. Este es otro de los que publicó. Y que desde luego no generaron ninguna clase de respuesta, sino que simplemente añadieron más leña al fuego, porque ¿qué es lo que está ocultando entonces Reidel? ¿Sus datos personales como funcionario nacional? Es difícil saberlo porque todo el documento está borroneado. Bueno, eventualmente Reidel publicó una versión más completa de los documentos en donde indicaba que se desprendió de un fideicomiso por 770 mil dólares a través de 3 instancias de venta distintas por 370 mil dólares, 100 mil dólares y 300 mil dólares cada una. La pregunta del millón es por qué lo hizo en momentos distintos. Algunas de las denuncias indicaban que quizás lo hizo para no superar cierto umbral con cada una de las operaciones. Quizás para que no le salte alguna entidad que se encarga de registrar, fiscalizar todas estas transferencias. Bueno, materia de investigación. Mientras tanto, en las últimas semanas Reidel logró exitosamente deshacerse, primero, de una deuda de 825 millones de pesos. Segundo, direccionar una contratación por la limpieza en NASA a 3 empresas que cobran el doble que la ahora mismo adjudicada. Y en tercer lugar, favorecer un contrato a través de una contratación directa con un sobreprecio del 1000% para contratar un software del que NASA ya dispone. ¿Hasta cuándo va a durar Reidel en el cargo entre medio de todo este tumulto? Bueno, difícil saberlo, pero fuentes cercanas a NASA nos indicaron que en los próximos días se podría realizar una votación y que en esa votación podría ser renovado no solo el directorio, sino también la propia silla que ahora mismo ocupa Damian Reidel, el amigo de Javier Milei. Las denuncias son múltiples, no solo estas que aparecen acá. Hay denuncias por arreglos directos con las empresas, denuncias por coimas, por sobreprecios, como nosotros ya contamos, devoluciones, cambios en el reglamento de adjudicaciones. Según las denuncias internas de NASA, muchos indican que para eso llegó Reidel al cargo. Bueno, ahora su continuidad depende de Milei. También depende de Luis Caputo. Y depende, irónicamente, de uno de los funcionarios de los que nosotros ya hablamos en otra oportunidad, que es Federico Ramos Napoli, un ex troll de Karina Milei, ex redactor de la Secretaría General de la Presidencia, que el año pasado logró un tremendo ascenso desde Dioxitec, que ya era un lugar tremendamente exclusivo para un funcionario como él, hasta la Secretaría de Asuntos Nucleares de la Nación. Bueno, ahora él tiene en sus manos, junto a los demás funcionarios que mencionamos, la continuidad o no de Damian Reidel en el puesto. Se va a definir en los próximos días, pero todo indica que Reidel, otro de los amigos de Milei manchados por la corrupción, tendría las horas contadas. Toda esta información la van a encontrar publicada en la web de Diagonales, con toda esta evidencia que estuvimos mostrando acá y también con muchas más pruebas que nosotros a fines prácticos tuvimos que omitir en esta presentación audiovisual. Todo como siempre está publicado allá,
Así que los invito a leerlo. Y le quiero agradecer de paso a todos los chicos que están ahora en la producción, que me ayudaron, me dieron una mano enorme con todo este informe. Toby, Nico, Walter también y toda la gente de Diagonales. Todo va a estar publicado en la web de Diagonales para que lo puedan ver, diagonales.com. Yo soy Manuel Román y nos vemos cuando nos veamos. Adiós.